Buenos días amigos, hoy lunes 9 de junio de este 2014. Bueno, despedimos ya los restos finales de doña Ana Olivero, nuestra querida compañera de trabajo. Se procedió a su cremación y ya esta semana se lo estarán entregando esos restos a sus familiares. La vida continúa. Y esta CERTV, que ha sufrido muchísimo, ha lamentado muchísimo la desaparición de doña Ana por todo lo que significó para esta institución, simplemente tiene que proseguir adelante. Así es la vida. Este fin de semana aconteció lo que siempre es esperable cuando se desarrollan políticas públicas y se avanza en ellas hasta puntos en los que ya no se puede regresar. Se trata de la construcción de las dos líneas de metro que proyectaban, como ustedes saben, desde su inicio, porque están financiadas por el Estado Dominicano, impactar en una reducción del costo de transporte colectivo, en una mayor garantía, seguridad, limpieza, en una mayor velocidad para llegar a los puntos que se procuraba impactar con este servicio nuevo, y en una mayor educación. Todos esos factores fueron previstos desde el inicio mismo de esta política. Ustedes saben que la segunda línea de metro, la primera línea de metro inicia en el 2008 y que inicia en el 2008 su servicio, ¿verdad? Su servicio a la ciudadanía. Hasta ese momento no había tiempo para evaluar todavía los efectos. Luego se construye la segunda, en el segundo periodo de Leonel Fernández de este siglo, y entonces se comienza a ver los efectos de la primera, que no fueron tan impactantes porque se trata de una población, esta que ya está en la zona metropolitana, de 3.5 millones de habitantes. Aquí se concentra ya, señores, entre el 40 al 45% de la población ya. Entonces, si usted le estaba ofertando una primera línea cuya capacidad máxima de transporte era 150, 180 mil pasajes diarios, todavía usted no estaba impactando. Ahora, cuando usted le agrega la segunda línea, y de aquel perímetro cubierto, que eran 14 estaciones, desde Villamella hasta la feria, bajando por la Máximo Gómez, doblando allá la Correa Isidrón hasta la Universidad Autónoma de Santo Domingo, desde ahí hasta el Centro de los Héroes, y viceversa, porque son, ustedes saben, dos líneas férreas, una que va, otra que viene al mismo tiempo. Eso no fue suficiente para que se entendiera la calidad del servicio. Cuando se agrega la segunda línea, y entonces estamos hablando de la extensión que va desde el kilómetro 9 de la autopista Duarte, bajando por toda la avenida John F. Kennedy, doblando a la izquierda cuando llega a la Correa Isidrón y tomando la avenida del Almirante, que se llama, Quinto Centenario, y entonces bajando por la 17 hasta llegar al puente de la 17. Esas dos líneas, como ustedes saben, se entremezclan, se unen. Hay una estación de transferencia
la Máximo Gómez con John F. Kennedy, gigantesca, por cierto, que permite el trasiego de miles de personas a la vez, cruzando de una línea a otra. Ya eso está transportando más de 200.000 personas, está en 250.000 personas diarias. ¿Sabe lo que aconteció este fin de semana? Que Fenatrano, esa organización sindical que ha pretendido hacer del desorden y de los actos de violencia una práctica, un estilo de vida, que ha pretendido imponer sus propias reglas a la población para el transporte masivo de pasajeros, con un ambiente de inseguridad, confesó que la línea de metro les ha hecho ya un daño. Y entonces acudieron al padre familismo. Dijeron que como ellos son padres de familia afectados por el metro, el Estado tiene que indemnizarlo. Pero usted está oyendo, ¿no? Que se ha comprobado que las voladoras y los carritos de concho que ellos usan han perdido una cantidad impresionante de pasajeros y que por tanto ya no le es tan atractivo operar las rutas por donde pasa el metro. Y que hay que indemnizarlo porque ellos son hombres que están entre 30 y 50 años de edad, que tenían muchísimo tiempo manteniendo sus familias con esos trabajos. Pero ese Fenatrano, Uvieres, que al mismo tiempo la semana pasada había dicho que muy pronto Fenatrano va a inaugurar en los corredores más grandes del país, o sea, 27 de febrero, John F. Kennedy, Winston Churchill, Abraham Lincoln, la misma Máximo Gómez, servicios con autobuses de primera, dijo, nuevos, con aire acondicionado. Todo lo cual, si fuera como un complemento y una acción coordinada para una respuesta público-privada a la problemática del transporte, tenemos que recibirlo con aplausos. Pero no, porque ese mismo que dijo eso está en contacto ya con los sectores más levantiscos del PRD, de esos que están perdiendo la fe y regresar al poder y que están dispuestos a crear un ambiente de ingobernabilidad. Ya lo vi reunido con Entrentó. Ustedes saben quién es Entrentó. Con ese ha estado reunido el señor Uvieres y compañía para programar acciones. Y ha iniciado una campaña de publicidad que tiene sus medios escogidos, entre ellos la Z101, para difundir y crear conciencia acerca de lo que les estoy diciendo. Ellos pretenden reivindicar la condición de desplazados por un servicio público eficiente, económico, seguro, disciplinado, duro, o sea, duradero, como es el metro. Entonces, miren, por eso es que usted no puede desesperar, porque el tiempo es un juez infalible, infalible. Y hoy por hoy, lo que está planteado es que se haga rápido ya. ¿Ustedes creen que detrás de los tigres que están ahí en los guandules y alrededores, no está la gente de Fenatrano, o sea, de Uvieres, resistiéndose a los trabajos del metro? Está bien. Metan ahí que la cotorrita no está ahí. Eso forma parte de la resistencia a que prosiga adelante la obra del gobierno de facilitarle a la población soluciones seguras y económicas de transporte colectivo, que es el metro, que debe estar, y aquí entonces viene la opinión de este diario del 4 ya sustentada, suficientemente sustentada, complementada con soluciones como BRT, o sea, autobuses grandes con estaciones en las principales vías, con carril dedicado a esos autobuses,
patrocinado por el Estado, vía la ONSA, que ya es la entidad que ha demostrado que puede dar el servicio. Porque si se complementa con eso, entonces no va a haber espacio para la manipulación y el maltrato a la población y la especulación de todo tipo. Pero a confesión de parte, relevo de pruebas, o sea, Fenatrano ha dicho en su asamblea de choferes que ellos se sienten afectados, que el Estado tiene que resarcirlo por los dinero que han perdido por efecto del metro, de la operación del metro, en las rutas que ustedes conocen, 17, Máximo Gómez, John F. Kennedy. Así es, y es así la cosa. Hoy, ¿por qué entonces Fenatrano, en vez de insistir en eso, no preparó una institución millonaria con dinero que le alcanzan para hacer acuerdos de todo tipo, para atraerse, es más, opera líneas ya de transporte interurbano? Fenatrano tiene líneas de transporte interurbano de calidad. ¿Por qué no los incorpora a la capital y se va adelante a la ONSA? ¿Sabe? La única opción que le queda a Fenatrano para sobrevivir y darle empleo a los choferes que están siendo desplazados, que ellos quieren que se les resarce. La única opción que tiene es que esos autobuses que están anunciando, rápidamente instalarlos y reclamarle al Estado lo que es característico en las ciudades y países avanzados, que en los principales corredores se establezcan estaciones organizadas y carril exclusivo. Eso es lo que debiera confesar, pero no se atreven, porque saben que esa es la solución que el Estado tiene en mente. Para eso es para no coincidir con el Estado. Entonces, ven que con el tiempo el agua se aclara. Eso lo queríamos decir de entrada. También referirles que, con mucho juicio, el presidente de la compañía minera Falcon Bridge Dominicana dice en un encuentro económico que tuvo este fin de semana en el periódico Hoy, que este es el mejor momento precisamente para permitir la operación de Loma Miranda. ¿Por qué? Dice porque instituciones de estudios económicos como Morgan Stanley, que proyectan el comportamiento económico en los próximos años, dice que en los próximos 5 años va a haber un déficit de entrega de ferroníquel y que va a incrementarse el precio del ferroníquel, lo mismo que dijo el señor David Soares, el presidente de Falcón, que ellos proyectan que a un precio de $10 promedio la libra de níquel, y lo que está precisamente proyectado es que suba mucho más de ahí, el Estado reciba el equivalente a $2.000 millones de participación y los trabajadores de Falcon Bridge 700 millones de dólares en salario durante los 18 a 20 años que opere en ese lapso, lógicamente, la planta de extracción. Pero que si se duplica el precio del ferroníquel, eso pudiera llegar a sumas extraordinarias. Acuérdense que en el año 2007, eso fue los otros días, cuando la libra de níquel llegó al extraordinario nivel de $22 la libra, la participación que tuvo el Estado Dominicano por ese año de operación fueron 550 millones de dólares. Claro, 550, o quizás 500 le correspondieron también a Falcon Bridge, a Falcondo, porque el Estado participa en un 50% de los beneficios brutos o netos, si usted quiere, de Falcon Bridge, pero tiene también un 10% de las acciones de Falcon Bridge. Entonces, cuando usted suma participación accionaria más beneficios acordados por el sistema impositivo, el contrato que se firmó con Falcon Bridge, entonces eso le da un 55% de todas las ganancias de Falcon Bridge para el Estado. 55%. Es un contrato fabuloso. De verdad que lo es. Ha dicho el señor Soares que Falcon Bridge iniciaría
inmediato reiniciaría la producción con un 50%, pero que tiene que hacer una inversión considerable para suministrarse propias fuentes de energía, o sea, los 200 megavatios que tiene, se alimenta con Booker Seed, tendría que cambiarle el sistema de alimentación y pasarlo a procesar o carbón mineral o gas natural para reducir sus costos y garantizarse operar aún en el escenario más bajo, que son de 5 a 6 dólares la libra de níquel, que es lo que ellos quieren, tener una estructura de costos bien controlada mediante inversiones que estarían entre 500 a 600 millones de dólares para poder cambiar toda la infraestructura productiva y con una nueva tecnología garantizar eso. Esta mañana oía a una joven que se llama Gracie de la Cruz decir que eso es una afrenta al país, que esa es la manera como contesta Falcon Beach al informe, que no ha oído decir que la empresa se comporte como debe hacerlo, diciendo que va a responder a la iniciativa, pero entonces ya no estaba presente cuando Falcon Bridge dijo, desde el mismo momento en que se conoció el informe del grupo de expertos ambientalistas, que no mineros, de Naciones Unidas, acerca de la solicitud de permiso ambiental para explotar Loma Miranda, que inmediatamente iban a estudiar eso y unos meses después que ya estaban haciendo el estudio para incorporarle los reclamos que hace el grupo de expertos de Naciones Unidas. El informe incluso lo van a entregar ahora en septiembre. Si ellos hubiesen sido un poquito más detenidas, se hubiese dado cuenta que hasta el propio ministro de Medio Ambiente ha dicho que Falcon Bridge les reportó que estaba haciendo el estudio. De manera que aquí hay gente que se tapa el oído cuando quiere. Así como oí a Ramón Alburquerque decir, un hombre que es ingeniero de minas, graduado de la Universidad de Colorado, decir que la minería hace daño al país, la explotación minera. Al hombre que se inició ahí, que fue presidente de Falcon Bridge, que fue de Rosario Dominicana, que fue formado en ese ambiente, que defendió, pero como lo que da votos o lo que da simpatía en los sectores contrarios al gobierno ahora es oponerse al desarrollo de la minería, porque es el PLD que la ha recobrado, es el PLD que facilitó la instalación de Maverick y Goldcorp, la instalación de la empresa Compañía Minera Dominicana en Cerro Maimón, que fue la que impidió que Falcon Bridge finalizara cerrando desde hace mucho tiempo. Acuérdense aquella vez que el gobierno del PLD asistió a Falcon Bridge con recursos para ayudarle a liquidar el personal, aquel que fue a descansar a Bonao, de 900 trabajadores, cuando en momentos de crisis en el 2009, 2010. Bueno, y que también ha facilitado la explotación del oro, la plata, que fue a parar a la presa de Colas de las Lagunas. O sea, hay por tanto 3 mineras operando en este momento, más Falcon Bridge, esperando el momento para reiniciar producción. O sea, 4 mineras, para no mencionar como minera a la que está extrayendo la alúmina ya en Pedernales, porque extraer material y meterlo en un barco sin ningún proceso, para mí eso no es minería, eso es exportación de tierra mineralizada, que es otra cosa. Bien, esa minería, sin embargo, que le dio al país en la década de los 80, llegó a ser el 4.5% del Producto Interno Bruto, y hubo años, como el 1976, que aportó el 6.4% de todo el Producto Interno Bruto de la minería, el oro y la plata y el ferroníquel, nada más. Entonces, en ese momento, el señor Ramón Alburquerque era presidente de Rosario Dominicana, para que ustedes vean la ingratitud y cómo se desdobla la gente, la irresponsabilidad que llegan los políticos. Ese señor sabe muy bien lo que significa la minería, pero en este momento, para estar a tono con lo que protestan, con lo que critican la gestión del PLD, se pone de aquel lado. Pero, como dice mi amigo Orión Mejía, como puede el egoísmo. Buenos días, don Orión.
Buenos días, don Bosa. Buenos días, don Héctor. Estamos todos. Saludos. Primero es que, si tú lo hiciste, yo lo repito, nuestro pesar por la muerte de Napoleón Rojas, periodista que trabajando, demostrando lo que hay que hacer en el país para poder avanzar. Parte de su profesión, del cual se destacó como un buen periodista, especialmente en el ámbito de la televisión. Él tuvo que, con su familia, montar un colmado, una tienda de provisiones, como le llaman. Trabajando ahí, un par de forajidos, delincuentes, lo asaltaron, le pegaron un tiro, y es lo que en derecho se llama heridas que causan la muerte. Al mes murió Napoleón. Una pena, uno se indigna, se le desgarra el alma, porque el muchacho relativamente joven, 52 años, muerto por un antisocial. ¿A quién culpar? Yo no sé. Lo que sigue es que eso desgarra. Uno sabe, uno dice, bueno, una sociedad no puede en esa situación. No era que estaba en una discoteca a las 4 de la mañana, no fue que estaba, estaba trabajando en su casa, donde mismo tenía su colmado. Y ahí viene el tiro, le impacta en el estómago y al mes muere de un derrame a causa de la herida que le infligieron esos delincuentes. Paz a sus restos. Miren, señores, la semana que acaba de transcurrir, transcurre en un país con certidumbre, lo que me he permitido humildemente explicar. Cuando una nación tiene certidumbre, que usted el lunes no le va a haber un sobresalto de eso que aparecen. Nuestro problema está en dos vertientes. La primera es sanitaria. No hay duda de que la chikungunya ha hecho estragos laborales en el país. Mucha gente ha tenido que perder horas de trabajo, días de trabajo, a veces semanas de trabajo, y el virus se vuelve un tanto incontrolable. Los hospitales abarrotados de personas. Es un virus que, como el dengue, está asociado a la miseria, es decir, fundamentalmente ataca a las familias que viven marginadas, vulnerables, con alto índice de exclusión del otro lado de la verja de la miseria. Por tanto, es una situación que habrá de resolverse no solamente con las urgencias que se aborda ahora, sino a largo plazo también, con esa política de redistribución del ingreso. La gente debe entender que casi el 40 y tanto por ciento de los dominicanos están en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Que en los próximos años, el futuro inmediato de la nación dominicana tiene que ser el de una revolución social. Que no me vale la pena explicarlo ahora, pero en la gran crisis del año 2000, que se afloró en el año 2007 en los Estados Unidos, a final del 2007, en los Estados Unidos y hasta 2013, cruentamente en todo el mundo, eso motivó un retraso en ese programa que debe tener toda nación en vía de desarrollo, que es la redistribución de lo mucho o lo poco que pueda recaudar, o la riqueza que se pueda acumular en el Producto Interno Bruto. Distribuirla, los efectos de esa riqueza, para cada día disminuir el porcentaje respecto a la población de personas que están en condición de pobreza o de extrema pobreza. Recuerden que Lula pasó a la historia de América Latina y de la humanidad por ser el presidente que sacó de la pobreza extrema y de la pobreza extrema a la pobreza moderada y de la pobreza moderada a clase media a una cantidad posiblemente de más de 30 millones de brasileños que hoy están peleando por los altos costos de los servicios públicos en Brasil y porque consideran que la inversión que se ha hecho en los Juegos Olímpicos y en el Mundial de Fútbol no es compatible con los reclamos que tienen de mejores condiciones de vida. De manera que eso es lo que tenemos hoy lunes. Hoy lunes tenemos una situación que tiene una agenda a largo plazo. La revolución social no puede terminar con el gobierno del presidente Danilo Medina, debe continuar al otro día. Esa revolución social, quizá otro presidente no lo haga así, pero va a tener siempre que al efecto redistribuir el ingreso. Redistribuir el ingreso hacia, con énfasis hacia esa verja de la miseria, hacia la persona que vive del otro lado de esa verja de miseria que no soporta más
ese tipo de exclusión. Y esto me va a permitir la reflexión que quiero traerle a ustedes en el día de hoy, que de repente uno encuentra muchas agendas particulares en el gobierno, en el Partido de la Liberación Dominicana, en las mentadas fuerzas mediáticas, es decir, los órganos de poder que controlan los medios de comunicación, y fundamentalmente en esos niveles de poder usted encuentra que tiene muchas agendas particulares y que quizá no haya una unificación en torno hacia dónde debe de ir la nación dominicana. Y uno no lo ve en el debate político, cómo se abigarran los datos, las informaciones que usted puede tener en una dirección, a mí me parece poco transparente, de pretender confundir a la población dominicana. Lo primero que quisiera yo decirle, para evitar el clásico chantaje, es de que si el Partido de la Liberación Dominicana gana de nuevo las elecciones del año 2016, se lo va a deber al gobierno del presidente Danilo Medina. Lo mismo que si la pierde. O sea, si el presidente Danilo Medina hace un buen gobierno, como hasta ahora lo está haciendo conforme a todas las encuestas recogidas en la población, no hay razón para que el PLD pierda las elecciones. Ahora, si el gobierno del presidente Danilo Medina en estos 2 años que le quedan hace una mala gestión, entonces hay posibilidad de que el PLD pierda las elecciones. Porque no hay en la sociedad dominicana ningún otro elemento importante. Aquí no está pasando nada, aquí la economía no se ha caído estrepitosamente, aquí no ha pasado nada que usted diga, independiente a la voluntad del presidente Danilo Medina y del liderazgo del PLD, es para afuera que van. No hay posibilidad. O sea, objetivamente usted no puede decir, bueno, ese PRD bien como está, bien unificado, el país disgustado con el estilo de gobierno del presidente Medina, el desbarajuste que hay en el PLD, las condiciones materiales de la gente, bueno, todo eso confluye para que para afuera que van. No, eso no se da. De manera que por eso que ha habido una recomposición, a mi modo de ver, del debate en el amplio y divergente escenario de oposición. De repente ya lo que se inició como un muy bien unificado plan de destrozar moralmente al expresidente Leonel Fernández fracasó. Fracasó conforme a las encuestas, no lo digo yo ni los 3 colegas que están acompañándome, sino que es la realidad, digo yo, a menos que todas las encuestas no estén equivocadas, todas, sin exclusión, todas. Entonces dijeron, bueno, sí, fracasamos. Aunque le mandamos una greñuda a la misma puerta del presidente a vociferarles mala palabra de todos los peores, aun cuando un señor ingrato de Balaguer, del gobierno de Balaguer, que fue el primero que lo llevó a Palacio, a una posición importante, e ingrato del gobierno del presidente Leonel Fernández, que lo llevó como fiscal del distrito. Quiso vivir sus 15 minutos de gloria y creía que era verdad que el liderazgo era de él, y fue con la parafernalia de todos los medios de comunicación en manos de sectores que están en esa dirección y de una sociedad civil organizada en términos estructurales y políticos en esa dirección, y pensaron, aquí lo destruimos. Resulta que no. Entonces fracasaron, porque no es solo el liderato del presidente Leonel Fernández, que está a toda prueba dentro y fuera del país, a toda prueba, sino es el liderato y el nivel de influencia del Partido de la Liberación Dominicana. Entonces, recuerden ustedes que toda esa plataforma de descrédito contra el presidente Fernández estaba señalada en la monstruosidad de que él dilapidó 285.000 millones de pesos, y que por eso son todas las desgracias y 4 libras más de lo que el país está padeciendo. Eso era todo. Y camino y todo. No pasó nada. Resulta que como mi columna de este fin de semana, de este domingo, uno dice que el tiempo se encarga de todo, el tiempo. Pero con el tiempo el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano declaró al presidente Balaguer. ¿Cómo fue que lo declararon?
Padre de la democracia. Padre de la democracia dominicana. El PRD. El PRD, el Congreso del Partido Revolucionario Dominicano, absoluta mayoría en las dos cámaras. declaró al doctor Joaquín Balaguer padre de la democracia por una ley. El tiempo, señor, el tiempo. ¿Qué pasó? Yo no sé, el tiempo. Bueno, el tiempo se encargó de destruir todos los argumentos de la campaña contra el presidente Fernández. ¿Cuál era el argumento principal? 285 mil millones en un déficit, ni se dice que es un déficit acumulado, sino un déficit generado exclusivamente para la dilapidación, ¿es correcto? Del erario. Más nada, y que él, consciente con eso, destruyeron al país. Sí. Y ahí terminó todo. Bueno, pues el tiempo se encargó primero de señalar que en el año 2007, y lo voy a decir rápidamente, a finales del año 2008, con la mentada crisis de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos, que se convirtió en una crisis bancaria y posteriormente en una crisis financiera a nivel global, con quiebras como la de Lehman Brothers, el banco de inversión más grande del mundo, como las dos grandes aseguradoras más grandes del mundo, como el crash de todo el ensamblaje industrial de los Estados Unidos, como el incremento del desempleo en los Estados Unidos, una sociedad, estamos hablando de la sociedad más grande del mundo. Miles de bancos en todo el mundo. En todo el mundo, de 6 puntos, 5 puntos y algo del desempleo a casi 10, al doble, duplicó el desempleo en los Estados Unidos. Y esa era la gran crisis. Cuando se reunieron el grupo de los 20, las 20 economías más grandes del mundo, incluidas las economías emergentes, determinaron que a las naciones pobres, o como le llaman en vías de desarrollo, debían tener, y era la influencia del gobierno de los Estados Unidos, un incremento del gasto desde el poder, desde el gobierno. Y así se hizo, y el Fondo Monetario Internacional vino con dinero, 2.500 millones, Pedro, de dólares, gasten, incluso... Activen la economía. Incluso le dijeron... Sobregasten. Construyan el metro, sigan con el metro, en medio de la crisis, ¿te acuerdas? Sí. No, sigan con el metro, presidente, y para adelante. Y ahí cuando la economía dominicana, en vez de entrar en una etapa de recesión, retorna al crecimiento en medio de la crisis, a través de un incremento del gasto estimulado por el Fondo Monetario Internacional. Cambia la situación del Fondo Monetario Internacional cuando ingresa la señora Lagarde, que es una francesa que no le gusta hablar francés sino en inglés, y le dice, no, hay que cambiar, volvemos a la restricción, que era la política que se estaba llevando en Europa. Rápidamente le digo que en el ámbito de los organismos multilaterales, el Fondo Monetario Internacional es de nomenclatura europea, el Banco Mundial de nomenclatura de Estados Unidos. Por tanto, el presidente del Banco Mundial siempre es americano, el presidente del fondo siempre es europeo. Entonces, como en Europa estaba la restricción, retornaron la misión del fondo y le dijo al presidente, contrario a lo que usted cree, tiene que reducir el gasto en 40.000 millones de pesos. Y olvídese de todo, deje todo paralizado. El presidente le dijo que no. Además, se olvidan algo los amigos, que el fondo le dijo, tiene que incrementar la tarifa de la energía eléctrica en plena campaña electoral. Estoy hablando de un periodo desde el 2010 hasta el 2013, de 3 años, ¿verdad? Todas las obras a medio talle. El presidente dijo, no señor, vamos a continuar con las obras como se pueda. Ahí está el corredor Duarte, ahí está la autopista El Coral, ahí están la presa esa de arriba, ¿cómo se llama? Una presa que se terminó también. No, la de Bonao, la presa tal cosa. Importante presa. Se terminaron todas las obras de infraestructura, tanto en Santo Domingo, Santiago, como en todas las que confluyen el escenario turístico del este. ¿Qué pasó? Que se produjo, obviamente, con un daño colateral, un incremento al 4 puntos, casi 5 puntos. 5.5 se dijo. 5.5 el déficit. ¿Equivalente a cuánto? Posiblemente 140, 150 mil millones de pesos, no los 285 mil millones. Pero sin eso, no estuviéramos donde estamos. Nada más vamos a decir así. Ni Danilo tampoco. No estuviéramos donde estábamos. Ahora, ¿por qué eso? Cuando eso, el tiempo se encarga de destruirlo. ¿Qué le dicen ahora? No, el presidente está muy bien, pero tiene una tasa de rechazo. Hay 2 millones de jóvenes, nuevos votantes que van a votar contra el presidente Fernández, lo cual también es una manipulación. La empresa Asisa fue la última que hizo un levantamiento en términos de encuesta política y electoral. Señala que el presidente Fernández tiene
el menor nivel de, ¿cómo que le llaman?, de rechazo, solo superado por la presidenta, por la vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández. Lo dice, búsquenlo en la prensa de hoy. De manera que yo no estoy diciendo que el presidente va a ser el candidato, presidente Fernández. Yo lo que me voy a negar siempre es a que la claque mediática y los grupos de poder escojan el candidato del PLD. Como era tradición en muchos años. En eso es lo único. Óigame, antes de eso, para tener yo calidad moral para hacer este comentario, le dije que el problema de la reelección no era un problema ético ni moral, es un problema político. Yo digo que hay dos candidatos que se hacen elecciones porque se quieran. Uno es Danilo Medina, por las razones objetivas, ni siquiera, yo no estoy diciendo nada que ustedes no sepan. Las razones objetivas indican que el presidente Danilo Medina está al nivel más alto que pueda tener ahora mismo una persona en la aceptación del pueblo. Yo se lo digo porque ustedes lo saben. Y el otro es el presidente Leonel Fernández por su trayectoria en el Estado, de certidumbre. Claro. De manera que no nos llamemos a engaño. Todo lo demás, que se gana, que no se gana, sí, escojan el candidato que crea el PLD. Pero el nivel, ha comenzado esa campaña de exclusión. Señores, no nos engañemos. Esa campaña de exclusión, ¿ustedes saben para qué? Para justamente impedir que el PLD continúe en el poder y que continúe en el poder el proceso de certidumbre económica y política que tiene. Yo quisiera que eso se entendiera. Sea quien sea el candidato del PLD, que lo elige el PLD, pero no que lo elijan los de la acera del frente. Muy bien. Me pasé otra vez. No, lo único que los hechos, le dicen hechos porque son hechos, ¿verdad? Los hechos se pueden demostrar. Sí, y claro, por eso es que son hechos. Yo solo quiero agregar a lo que dice Orión. Don Pedro, que es un reportero, que fue un reportero del área económica, de más tiempo que nosotros, cuando nosotros estábamos en la universidad, ya don Pedro estaba en el bate, y no es de la Liga de la Farándula, lo combinaba los dos, porque era un buen bate. Estaba en el área de economía. Lo que pasa es que en la escuela de periodismo se habla en el 62. Sí, nosotros somos la primera promoción. No teníamos 6 meses cuando ya nos estaban buscando, porque no había periodistas. No había periodistas. Sí. Y don Pedro ha tenido también la oportunidad de darle seguimiento a la economía dominicana. O sea, la ha visto con todo el cuidado, ha tenido la oportunidad de manejar todos los temas en el proceso. Hago la anotación por lo que ha dicho de Orión respecto a las decisiones económicas que se adoptaron aquí en República Dominicana, especialmente cuando ya se colocó la humanidad en la antesala de la crisis económica y financiera global. Nosotros tenemos que hablar que la humanidad ha vivido situaciones difíciles durante los últimos 8 años, hay que hablar así. Y hago la anotación porque cuando nosotros éramos reporteros del área económica, aprendimos algo, y es que, por ejemplo, la política del Fondo Monetario Internacional se concentraba en 2 variables, básicamente. O sea, le prestaba mucha atención. Una era la balanza de pagos de los países, y la otra era cómo estaba el país para afrontar los compromisos internacionales con los acreedores internacionales. Bueno, se centraba ahí. Ahora, en esta situación que vivió la humanidad, nosotros vimos a un Fondo Monetario Internacional plantearse que a los gobiernos había que soltarle las manos y crearle las condiciones para que tuvieran recursos para hacer inversiones, que pudieran invertir, porque tenían que cuidarse los países de que no se deprimiera la demanda interna. Porque si se deprimía la demanda interna, ahí iba a venir el desconcierto. Y ya usted sabe lo que pasa cuando eso ocurre. En República Dominicana, afortunadamente, hubo visión desde la administración del gobierno. Hay gente que se molesta cuando le dicen que esa administración era encabezada por el presidente Leonel Fernández, pero los hechos son los hechos. Nosotros no venimos y con invento, ahí están
Solo hay que ver cómo pasó la República Dominicana esa crisis en los peores momentos. Recuerden en la etapa cuando se produce la quiebra de Lehman Brothers. Ustedes recuerdan esto, lo recuerdan cómo estaba la humanidad y cómo estaba la República Dominicana. ¿Qué se plantea? Hoy se puede decir que si la República Dominicana no adopta esa política anticíclica con la visión que lo hizo, la República Dominicana probablemente nosotros no estuviéramos hablando de la manera que lo hacemos hoy, sino comentando y lamentando resultados. Otra experiencia importante. ¿Usted se imagina lo que hubiese significado si el presidente Leonel Fernández le dice a la misión del Fondo Monetario Internacional, ustedes dicen que hemos pasado la nota, que República Dominicana ha pasado bien, ustedes ponderan una serie de resultados macroeconómicos respecto a República Dominicana, sin embargo ustedes entienden que República Dominicana tiene que aumentar la tarifa eléctrica o caer en el escenario ideal, dejar flotar la tarifa eléctrica? ¿Qué le dijo el presidente en ese momento? Dijo, eso no es posible en este país. Si en República Dominicana se produce una decisión de ese tipo, imagínense cómo impactan los precios de la energía en todos los sectores de la economía, incluida la más grande, la economía doméstica. ¿Qué pasa ahí? Si usted, en la industria dominicana, si usted, por ejemplo, adopta una medida de ese tipo, ¿qué salvó a la República Dominicana? La racionalidad y sabiduría de un jefe de Estado. Entonces, estas son las cosas que resulta, uno ni siquiera debiera hablar de esto, pero como aquí hay en la República Dominicana gente que participa en la política y en las emisiones de opiniones a través de los medios de comunicación, a veces parte de la premisa de que la gente no lleva agenda, no tiene memoria, que usted puede decir cualquier cosa ahora y mañana la gente lo olvida. Por ejemplo, ahí está ese distinguido, prominente, hombre público dominicano, dirigente del Partido Revolucionario Dominicano, PRD, Ramón Alburquerque, un hombre sabio, un hombre inteligente, bien formado. Bueno, pero él no pudo prever para que el presidente Salvador Jorge Blanco tomara la carta del Fondo Monetario Internacional en 1984. Entonces imagine cuando le pasaron la receta, lo primero es, cuando viene, lo primero es, vinieron las alzas de precios. Y eso es lo que produce esa situación que culminó con la matanza de abril en 1984. Pero después, cuando se produce la unificación cambiaria, sin preguntarle a los pequeños, a los chiquitos, al ama de casa cómo eso iba a impactar, sino sencillamente se ejecuta la medida. Fíjense, no se habla de ninguno de estos sabios que estaban en torno al presidente. Se habla del presidente. Y de ahí la importancia de la figura que encabeza la administración del gobierno. O sea, su sabiduría, su racionalidad. ¿Por qué la población estima al presidente Danilo Medina? Lo estima porque entiende que es un presidente que conoce la realidad dominicana, que sabe cómo se debe actuar en este país, aun cuando algunos de los que están en la grada en algún momento le desespere, pero entiende los resultados de la administración, le van indicando cómo eso se logra. Cómo se logra el respeto de una colectividad hacia una administración de gobierno. Por ejemplo, miren ayer, el presidente Danilo Medina, como cada domingo, sale temprano de la capital a visitar algún lugar o lugares, como pasó ayer. Ayer primero estuvo en Ocoa. Cuando llega a Ocoa, escucha a los productores de café y de otros rubros, pero especialmente los productores de café, porque básicamente esa zona, con los productores que habló, el café es su fuerte. Esta asociación Santa Cruz, que tiene 125 miembros, ahí plantearon el problema. ¿Y con qué fue el presidente? Bueno, con
una salida. Ellos requieren financiamiento, el gobierno le va a dar financiamiento para que puedan mejorar las plantaciones, o sea, que puedan renovar plantaciones y que puedan enfrentar el problema de la roya que afecta a los cafetos. Luego el presidente se reunió con productores de asociaciones, la Asociación Municipalista Cristo Redentor y la de los Desamparados en Baní. Y ahí, de igual modo, tratan situaciones que están afrontando estos productores. Y oigan lo interesante de esto de Baní. Se le van a dar recursos para que puedan también mejorar las plantaciones de café, pero para petición de los productores se le van a dar recursos para que puedan sembrar, por ejemplo, que puedan producir jengibre con el criterio de exportar jengibre. En el caso de Ocoa, recursos para que puedan agregar a su producción un rubro como la fresa, porque las condiciones climáticas de esa zona de Ocoa se lo permiten. Es decir, tiene el presidente de la República la agenda del país, y no el presidente que se deja distraer por lo que son los episodios que son, y aquí quiero que sea válida la redundancia, episódicos, esto que se monta periódicamente en República Dominicana. Y llamo la atención sobre esto para que vean cómo es que una sociedad aprecia el liderazgo de un gobernante. Lo aprecia por los resultados de la administración y lo aprecia también por el comportamiento, el respeto del gobernante hacia la colectividad nacional. Usted no ha visto un presidente jugando con los asuntos serios, ni ha visto a un presidente dirigirse con descuido o desdén o burla o pretender hacer chiste cuando trata un asunto serio o asuntos de mucha seriedad con productores nacionales o ciudadanos ordinarios. Y eso es lo que explica. Ese presidente que usted ve que un día domingo, que usted dice, bueno, pero podría haberse dedicado a otra cosa porque pasa la semana muy apretado, que saque tiempo para ir primero a Ocoa y luego a Baní, para tratar con productores sobre su cuadro y de qué manera desde el gobierno se puedan hacer inyecciones económicas para que puedan ejecutar sus proyectos. Esto, para los que llevan anotaciones, y esto que decía Orión en la primera parte, estas agenditas que parecen muy particulares y que a mí me ha dado la impresión en los últimos días que estamos escuchando discursos como si no fuéramos parte de un todo, sino que y de igual modo subestimando un electorado. El electorado de hoy es un electorado que tiene mucha información y es un electorado, por eso yo recomiendo que lean la nueva encuesta ACISA, que lo vean con cuidado, sobre todo el criterio que hay en la sociedad dominicana respecto a un problema histórico como es el de la desigualdad en República Dominicana, que tengan una idea también de lo que piensa la gente de la pobreza en República Dominicana, y sobre esa base van a poder comprender su país mejor y de igual modo se van a colocar en el punto de hacer aportes. Y ya para terminar, yo quiero felicitar a la gente, a los organizadores de la Expo Mango Baní 2014. Ayer acabaron de celebrar la 10ª Expo Mango de Baní. Y esto colocó a Baní como la capital del mango de nuevo, porque fue mucha gente que fue de distintos lugares a ver la feria de Baní, las novedades que siempre presenta. Fue de manera exitosa el desarrollo de la feria. Y el mango se destacaba, por ejemplo, que ya la República Dominicana exporta más de 11 millones de dólares de mango. Y Baní, la provincia de Peravia, se ha convertido en la capital del mango, de manera que felicitaciones para los productores y los organizadores de Expo Mango 2014 de Baní. Y ya un último comentario es lo de
el 911. Se ha dado una información de resultados de los últimos días de la gente que ha recurrido a la línea 911. Y oigan esto, se intervino en 831 agresiones. Se pudieron producir intervenciones y evitar situaciones mayores. De igual modo en accidentes de tránsito, asistencia en 846 accidentes de tránsito. Y algo importante, la asistencia de personas que estaban en peligro, 324 casos. Nosotros estamos hablando prácticamente de la primera semana ya de trabajo de este sistema de seguridad nacional, como es la línea 911, o sea, de estos resultados. Esto lo que enseña es que esa línea hay que darle un uso serio, que esa línea no es para jugar, que usted no sabe el daño que puede ocasionar si se presta a hacer una llamada que pueda desviar la atención del personal que está trabajando para la sociedad a través de la línea 911. De manera que estos números lo que dicen, vamos a respetar esa línea y vamos a colaborar para que sea efectiva en República Dominicana. Mozart. Gracias, buenos días. Miren, no pude asistir a los funerales de Napoleón Rojas, el periodista, abogado. Nosotros pudimos estar. No pude estar por ahí, estaba en el interior. De todas maneras... ¿Es abogado también? Sí, él era abogado. Ah, qué bueno. De todas maneras quiero Ejerció, ¿no? solidarizarme con la familia de Napoleón, del colega, y sobre todo de su hermano, nuestro gran amigo Ricardo Rojas León, quien apreciamos mucho. Realmente sentimos mucho la pérdida de su hermano, que se inscribe en la lista nefasta de quienes están cayendo víctimas de la ola de delincuencia que golpea en la República Dominicana y que tiene diferentes manifestaciones, matices. Realmente cuando a Napoleón fueron a su lugar de trabajo, tenía un negocio, fueron dos tipos, le dieron un tiro para atracarlo. 10 días de angustia de la familia, de la colectividad periodística del país, dándole seguimiento, y él, con todo lo que eso implica, finalmente se complicaron las cosas y Napoleón murió. El país perdió a este hombre. Pero como Napoleón, que como digo, era periodista, una persona conocida, un reportero de mucho tiempo, ¿verdad? Reportero de televisión básicamente, muchos otros caen víctimas precisamente de esa ola de delincuencia que hay en el país. Y entonces con Napoleón también sucede lo que ha acontecido con otros. Quienes agredieron a Napoleón, que al final le provocaron su muerte, andan sueltos, andan armados y andan dispuestos a continuar su orgía de sangre, de crimen, de delito. Y de la misma manera que esa gente anda por ahí, hay un manto protector de ese tipo, de esa delincuencia, bajo siglas que se denominan Comisión de Derechos Humanos. Y así es. Ese es un manto protector de la delincuencia, del crimen en la República Dominicana, bajo diferentes siglas, al acecho de que las autoridades no vayan a tocar, la sociedad civil también, para que la justicia no vaya a tocar, la policía no vaya a tocar ni con el pétalo de una flor a esos criminales que esas denominaciones, que yo les digo que son los derechos humanos en este país, que son franquicias que utilizan los partidos y utilizan sectores políticos del país indistintamente, esa gente andan al acecho a ver, porque ellos lo que hacen es convertir esos victimarios en víctimas. Ahora los derechos humanos no dicen nada, como no dijeron con Francina, como no dijeron con la capitana, no dicen nada.
Ahora que esos sujetos que andan armados, insisto, sigan por ahí y encuentren de manos de las autoridades una respuesta tan contundente como la que reclama la situación, entonces ven ustedes de inmediato como viene el manto protector de esas siglas que se denominan Comisiones de Derechos Humanos. Son varias siglas porque son varios estamentos, cada una de las cuales cobra, recibe recursos de diferentes instancias y ONG, son de esas cosas que alimenta el Estado Dominicano y otras instancias locales y extranjeras. Entonces ellas viven de eso y en eso están. No le dan cuenta a nadie tampoco. Mientras tanto, mientras continúa todo esto con un procurador general de la República que dice, afirma que los niveles de sicariato que han crecido en el país están vinculados ex jefe de la policía, cada uno, dice él, dice el Procurador General de la República. En cada hecho donde participa el sicariato, hay un ex miembro de la policía, argumenta el Procurador General de la República, Domínguez Brito. ¿Qué interpretar sobre eso? Bueno, saque usted sus conclusiones. Cuando una autoridad, el jefe del Ministerio Público, le dice al país que esas fechorías de mandar a matar gente, dentro de esos matones, siempre, dice él, el procurador, siempre hay un ex policía militar, para que ustedes vean por dónde que estamos. Esa es la situación que vive el país. Entre tanto, mis reiteradas condolencias para los familiares, la viuda, los hijos, los hermanos, los padres de Napoleón Rojas, que tristemente lo perdimos de mano precisamente de la delincuencia protegida por los derechos humanos en el país. La chikungunya sigue ganando terreno. Solo 2 provincias del país no tienen el número de casos como para hacer noticia. 2. Me parece que Dajabón y Montecristi. Eso es línea noroeste. El noroeste y el línea noroeste. Habría que ver cómo es que allí no han llegado el mosquito ese, el bichito ese. Qué raro eso. ¿O las aguas del Atlántico son más fuertes también? No sé, las sales porque ahí hay muchos mosquitos. Sí, pero son tan en Montecristi hay muchos mosquitos. Sí. Y tienen el agua. Y el Dajabón también. Unos pencos que atacan en manada. ¿Qué cosa más? ¿Qué cosa más? Sí, pero el gen no tiene nada que ver con la chincu. El de la chincu ya es lo otro. Lo que quiero decir es que, caray, la chincu está ganando terreno y le está ganando la batalla a las autoridades. Y al mismo tiempo, que es lo más lamentable, pone de manifiesto serias debilidades del sistema de salud, del sistema hospitalario. Pone en evidencia que tenemos problemas en los hospitales de servicio y de medicamentos. Eso no lo digo yo, eso lo está reflejando la chikungunya. Porque en medio de toda esta barahunda de la chikungunya y la gente y los hospitales repletos, bueno, han salido a relucir problemas que hay allí. Yo pienso que hay que prestarle atención al sector salud, mayor atención, porque las cosas no andan bien. No andan bien. El sistema de salud pública no anda bien. Esa es la verdad, ¿eh? No anda bien y hay que prestarle mayor atención a lo que está aconteciendo en el sistema hospitalario, en el servicio de salud pública. Hay problemas. Graves problemas de suministro de medicamentos y de servicio hospitalario. Hay problemas. Entonces, para que lo digan lo de afuera, lo de adentro tienen que decirlo, tenemos que decirlo. Claro, sí. ¿Y por qué no decir eso? Hay que decirlo, porque es la verdad. Hay problemas y hay que resolver eso. Hay que resolver. Miren cómo es que estamos. Ahora salta la gente de la OPS, la OMS, y dice, Haití y República Dominicana tienen que estar en alerta, porque como estamos juntos, ¿verdad? El mismo territorio, chikungunya y dengue van de la mano, y entonces ellos dicen que hay pronóstico reservado.
Vamos a prestarle atención a Cuba eso. también, donde el dengue está por todas partes. Por eso. Y Puerto Rico. Pero yo Puerto quiero, Rico sí, pero yo también. quiero aquí, que aquí enfrentemos eso. Aquí. Y ya finalmente me voy. Nos vamos. Vaya, hombre. Orión volvió sobre el tema de la político. Miren, hace aproximadamente, hace 2 o 3 semanas, yo le decía a mi amigo Pedro Cava, Pedro, se va a terminar ya, en los próximos días se va a terminar el amorío de esa sociedad civil perversa con el gobierno. Y con el presidente en Lo que aquí Y particular. con el llama presidente, sociedad civil. y con el presidente Danilo Eso Medina. me dijiste, sí. Se lo dije, digo, vas a ver cómo esos amores van a terminar y pudieran terminar en forma abrupta, lanzándose los platos, para que lo sepan. ¿Saben por qué? Bueno, porque fracasó el proyecto. El proyecto de liquidar políticamente al expresidente Leonel Fernández fracasó. No, y de doblegar a Danilo. No, con no, el no, no, asunto pero haitiano, déjame decir algo. A dos cosas. Óyeme, fracasó el proyecto de liquidar, Eso sí, eso es verdad. de liquidar el activo político y ese liderazgo de Leonel Fernández. Eso Sí, fracasó. Eso es verdad. Y ellos se dieron cuenta. Tengo 5 nombres aquí de importantes miembros de lo que es la jefatura, el alto mando del mediático opositor, unos abiertos y otros más o menos solapados, porque nosotros hemos ido descubriéndolo, poniéndolo, exponiéndolo, de gente que ya declaró la guerra. Desde Rosario Espinal, Se abrió el combate. estoy hablando al más alto nivel de conciencia crítica y de una mujer de una formación científica. sólida, arriba, desde, óigame bien, desde Rosario Espinal, que es una estrella, hasta Juan Taber Hernández, Juan TH, de arriba hasta abajo. Todos están pasando por Cabito Gotró, siguiendo por Andrés L. Mateo, César Pérez, Productora de ideas. productores, y otros que a lo mejor sin querer están haciendo común con esa causa porque son los que están hablando y están apelando a la manipulación esta de la supuesta tasa de rechazo del expresidente Leonel Fernández. Como eso no ha dado pie con bola, pasó el asunto, el tema de el déficit. Demostrado está que no solo no hubo un déficit en esa magnitud que se presentó, eso es lo primero, eso está demostrado y debidamente desmontado, sino que el gasto público durante la gestión y el último año de gobierno del presidente Leonel Fernández fue uno de los pilares fundamentales para que la oposición no pasara y para que Danilo Medina pudiera en ese momento, a 3 o 4 meses Se echó a la campaña. de las elecciones, revertir lo que decían todas las encuestas, que era que Hipólito Mejía ganaba las elecciones y que tenía como un 20%. Leonel hasta el punto que se tiró la montó, campaña en que sí. se montó en un barco, vacacionar. a vacacionar Hipólito con todo su grupo, a Descansar porque vacacionar. estábamos ganados. Y la fiesta que iban desde Santiago hasta aquí, hasta el centro de la ciudad, 20 fiestas. 20 fiestas de tutumpotes, para decirlo como decía Juan Bosch, Los grandes. que estaban celebrando porque ellos pensaban que era el principio del fin de un proceso de reformas estructurales que le ha dado en la madre, porque ha disminuido sustancialmente la evasión fiscal en la República Dominicana, Así es. para poner un punto, y que iba a volver el desorden del 2000 al 2004, y que iban a seguir aquí en el país con papelitos salidos del Congreso Nacional dictando los órdenes al Congreso Nacional, Y a los jueces. o desde algunas torres y desde algunos
entidades financieras mandando a hacer tales o cuales cosas en función, haciendo Desde sentencias. oficina de abogados, haciendo la sentencia. Y pensaban que eso iba a pasar, que volvíamos por esos fueros. Y no fue así. Y gracias a Dios entonces ganó Danilo Medina con el apoyo abierto del presidente de entonces, Leonel Fernández, que abrió 3 frentes. Él, su liderazgo, Margarita Cedeño de Fernández, portentosa, eficiente, sólida, carismática, y Danilo Medina, ese gran titán. Un hombre hecho para ser presidente y para ser un excelente presidente, como lo está demostrando. Con esos 3. Y para que cese el chantaje, aquí nosotros estamos. Exactamente, ellos 3. Para que cese el chantaje, ellos 3. Y Danilo Medina Sánchez ha demostrado en estos 2 años de gestión por qué desde el 2000 nosotros dijimos que ese hombre debía ser presidente de la República. Que había que apostar a Danilo Medina en el 2000, como apostamos que tenía que ser presidente ahora, como lo está haciendo. Y ahí están los resultados. Entonces falló liquidar a Leonel, falló la intentona de contraponerlo, porque no crean ustedes que cuando decían o reconocían lo bien que se está conduciendo Danilo Medina, lo bien, no lo hacían por reconocimiento a él, lo hacía para intentar contraponerlo al ejercicio de Leonel Fernández sobre la base del abultado déficit fiscal y su secuela que ellos le atribuían a Leonel. Eso también fracasó porque Danilo no se llevó de su silbido de serpiente y siguió junto con su partido y con su amigo y compañero de la mano. Y el último fuetazo que le acaban de dar ellos 2, Danilo y Leonel, a esa intentona, trepadora, manipuladora, fue el caso de la sentencia 168-13, el proyecto de naturalización que es ley, y de cómo esos 2 colosos de la política dominicana, esos 2 líderes políticos, uno con ese brazo poderoso, como lo dicen todas las encuestas, que es el Partido de la Liberación Dominicana, y su condición de líder per se, y el otro, el titán, Danilo Medina, uno de los presidentes más populares que ha conocido la República, sobre la base de sus ejecutorias. Ellos 2, en una labor conjunta, empujando al país hacia adelante. Entonces, eso es lo que ha fracasado y por eso andan ahora que no encuentran a qué apelar. No es lo mismo 5 más 5 que 5 menos 5. Exactamente. Entonces, ellos quieren 5 menos 5, el país quiere 5 más 5. Quiero decir eso, y es bueno que tú hables del chantaje, porque fíjate, inicié marchándole al gobierno con el asunto de la chikungunya y de los hospitales, que hay problemas ahí, ¿verdad? Porque aquí nosotros no tenemos mayores compromisos que no sea nuestra apuesta al progreso. Y hasta el momento, al progreso, y hasta el momento no vislumbramos, porque es que tienen que entenderlo, del 96 a la fecha, no ha habido otra opción que nos diga a nosotros qué otra organización política y qué otro proyecto político de nación se puede apostar en este país. Pero ustedes no ven cómo andan vueltos locos buscando un candidato y buscando un partido, porque ni siquiera ellos se ponen de acuerdo. Entonces, de eso que se trata. Muy bien, muy bien. Miren, señores. 5 más 5, 5 menos 5. Eso es. Eso es de ese tamaño. De ese tamaño. Habrá Leonel por mucho tiempo. Y que tasa de rechazo. Ahora, porque tú sabes que el juego es interesante, el juego, porque es una maquinaria. Hay algunos que lo hacen porque tienen, y tengo que decirlo también, están apostando dentro del PLD a uno de los proyectos, y eso es legítimo. Sí, claro. ¿Verdad? Y entonces por eso, sin querer, hacen causa común con la oposición que quiere desplazar al Como PLD. la publicación en espacio pagado de un artículo. Para que lo sepan, porque no son los mismos. Escriben y hablan de las mismas cosas, pero por razones diferentes. Uno lo hacen porque han apoyado dentro del PLD a otra opción, que no sea Leonel Fernández. Y eso es legítimo. Claro que sí. claro, Pero los otros es porque quieren desplazar ya definitivamente al PLD del poder. Ahora, Orión, eso tiene que ser también, yo digo que debe llamar la atención que uno estando en la oposición, con la cancha abierta,
para hacer lo que quiere sin compromiso con nadie, que la tasa de rechazo le aumenta. Por eso le digo, lean esas encuestas. Pero si la tasa, así que apuesten entonces. Que lean esas encuestas con cuidado. Que alienten precisamente al Fernández para que se presente, que no ha dicho que se va a presentar. Si es locos. verdad que él es la carta con la que se pierde, ¿verdad? Están locos. Entonces apuesten a él. Que lo motiven. que lo motiven. Bien, señores, No, eso da nosotros locura. hemos especializado, como ustedes saben, los lunes para tratar el tema de la nacionalidad, también de la soberanía nacional. Y esta vez hemos recurrido a dos jóvenes profesionales de la abogacía. Uno es el doctor Manuel Valerio Jiminián, constitucionalista, y el otro, conocido de ustedes también, el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, experto en derecho migratorio. Ustedes saben por qué. Ese hijo de su papá. Sí, es hijo de su papá. Que debemos que darle seguimiento a los temas de la nacionalidad y de la soberanía nacional. Así que dentro de un momento regresamos.